Santiago capítulo 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria a Dios. Padre del cielo, ayúdame, Señor, a traer tu palabra, Señor. Predicaré tu palabra, Señor, en obediencia hacia ti, Señor. Te pido, Señor, sabiduría, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, también sabiduría, Señor, para los oyentes, Señor, para los que escuchen tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dueños de tus bendiciones, a ser dueños de tus promesas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Esa sabiduría, Señor, que le diste al rey Salomón, la necesitamos nosotros, Señor, para entender tu palabra, Señor, y para llevar tu palabra, Señor, y para ser salvos, Señor. Esa sabiduría, Señor, que le dices a José, el que vendieron sus hermanos en Egipto, Señor. Esa sabiduría con que dirigió, Señor, al pueblo de Egipto, Señor, también la necesitamos nosotros. Esa sabiduría, Señor, que le dices a los hombres que construyeron tu tabernáculo de reunión, que construyeron tu candelero de oro, que construyeron el altar de bronce, que construyeron el atrio del tabernáculo, que construyeron el altar del incienso, que construyeron las vestiduras para los sacerdotes, que construyeron los utensilios para el tabernáculo, Señor. Esa sabiduría, Señor, que le diste a Bezalel, hijo de Uri, Señor. Esa sabiduría, Señor, que le diste a Oliab, hijo de Ahisamat, Señor. La necesitamos, Señor, nosotros para entender tu palabra, Señor, para llevar tu palabra, Señor. La necesitamos, Señor, para obedecer tu palabra, Señor, para guardar tus mandamientos, Señor, para tener a Cristo en nuestro corazón, para hacer tu voluntad, Señor, y ser salvos, Señor. Te pedimos, Señor, también a nosotros, nos des sabiduría, Señor, nos llenes de tus promesas, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, a cumplir con tu palabra, a cumplir con tus mandamientos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser justos, a ser rectos, a ser perfectos, a ser temerosos, Señor, ante ti y ante la gente. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en las naciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Viene tu palabra, Señor. Predicaré tu palabra, Señor. Dame, Señor, sabiduría. Dame, Señor, talento. Dame, Señor, dones para llevar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Hoy traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como la sabiduría de Dios. Como ven, en Dios está la sabiduría, en Dios está la fortaleza, en Dios está el poder. Todo lo que hay en este mundo, en los cielos, abajo de la tierra, todo es creación de Dios. Aún nosotros somos creación de Dios. Dios nos hizo a nosotros en el sexto día. En el primer día Dios hizo la luz. En el segundo día Dios hizo los cielos. En el tercer día Dios hizo la tierra, hizo los árboles e hizo la hierba verde. En el cuarto día Dios hizo las lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, el sol, la luna y las estrellas. En el quinto día Dios hizo los animales del agua, del mar. En el sexto día Dios hizo los animales de la tierra, las bestias, los animales que se arrastran sobre la tierra. Y en ese mismo sexto día Dios hizo al hombre, a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra creó Dios al hombre, a su imagen y a su semejanza. Dios nos hizo como Él, a su imagen. Dios quiere que seamos justos, que seamos perfectos, que seamos temerosos de Él. Dios quiere que seamos santos. El hombre desobedece a Dios. El hombre peca. El hombre hace lo que le dicta su corazón, lo que le dicta el diablo, y desobedece a Dios. Por eso Dios nos ha quitado vida. Dios maldijo la tierra y le dijo al hombre que con el sudor de su frente comería el pan hasta que vuelva a la tierra, al lugar del cual fue tomado, porque polvo es y en polvo se convertiría. Como ven, hay una consecuencia por la desobediencia. La voluntad de Dios era de que todos estuviéramos en la tierra, donde había árboles frutales, donde había hierba verde que daba semilla, en el huerto del Edén, de que viviéramos para siempre junto con Dios. Pero el hombre en ese tiempo desobedeció a Dios, y desde ese tiempo teníamos la muerte. Ahora, por un solo hombre, Jesús, vino a este mundo para que vivamos, para que todo aquel que en Él cree
tenga vida eterna. Antes por un hombre que había pecado, Adán, ahora por un hombre tenemos vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Cristo, el que cree en mí no morirá, aunque esté muerto, vivirá por la eternidad, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Dios da sabiduría a aquel que lo obedece, a aquel que anda en su camino, a aquel que se tienta el corazón para hacer el bien, para ayudar a las personas. Dios le prometió a Abraham que le daría una nación grande, numerosa, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y también Dios le prometió a Abraham de que de su simiente saldrán reyes, saldrán naciones, de que no faltaría descendencia en las generaciones de Abraham, no faltarían reyes. Uno de esos reyes fue Salomón, el rey Salomón. Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón le pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y Dios se agradó de la petición de Salomón. Dios le concedió a Salomón sabiduría. ¿Por qué? Porque iba a gobernar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. En Dios está la sabiduría. En Dios está la necedad. También Dios reparte necedad. Si andamos en la desobediencia, andamos en el pecado, las personas hacen el mal, Dios también les da necedad. Dios les da muerte. Pero aquellos que hacen la voluntad de Dios les da vida. En Dios está la vida, en Dios está la muerte, en Dios está la salud, en Dios está la enfermedad, en Dios están las bendiciones, en Dios están las maldiciones, en Dios está la pobreza, en Dios está la riqueza. Todo depende de Dios. El oro, la plata, los diamantes, el dinero, todo es de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. La tierra le pertenece a Dios. Los cielos le pertenecen a Dios. Las aguas le pertenecen a Dios. Aún los abismos, las profundidades le pertenecen a Dios. Todo lo creó Dios. La sabiduría es de Dios. Aquella persona que anda en obediencia, aquella persona que teme a Dios, aquella persona que hace la voluntad de Dios, aquella persona que sirve a Dios, si esa persona le pide sabiduría a Dios, Dios le da la sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios es dueño de la sabiduría y Dios da la sabiduría a quien Él quiere. Vamos a ver un versículo donde muestra que Dios es el dueño de la sabiduría. Es el dueño de todas las cosas. En Él está la fortaleza, en Él está el poder, en Él está la vida. Vamos a ver ese versículo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 12, diciendo: Amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Como ven, Dios es el dueño de la sabiduría, es el dueño de las bendiciones. En Él está la fortaleza, en Él está la bendición. Y nosotros debemos honrar a Dios. Debemos darle gracias por todo lo que nos da. Gracias por la vida, gracias por amarnos, gracias por haber enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a este mundo para salvar todo lo que se había perdido. Antes, por un solo hombre teníamos la muerte, pero ahora por un solo hombre tenemos la vida. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene la vida eterna. Todo aquel que hace la voluntad de Cristo Jesús tiene la vida eterna. La vida eterna no se compra ni con todo el dinero del mundo. La vida eterna no se compra ni trabajando, ni haciendo favores, ni haciendo obras. La vida eterna se compra creyendo en Cristo Jesús, haciendo la voluntad de Cristo Jesús. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él da sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Gloria a Dios. Como ven, Dios da la sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Aquellos que lo buscan, aquellos que le temen, aquellos que guardan los mandamientos de Dios, aquellos que andan en buenos pasos en el camino de Dios, que obedecen a Dios, Dios les da sabiduría. Y más si le pedimos sabiduría, Dios nos da sabiduría. Cuando le pedimos a Dios algo que a Dios le agrada, como sabiduría, así como se la pidió el rey Salomón, que Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y como el rey Salomón no le pidió dinero, no le pidió ser rico, no le pidió la muerte de sus enemigos, no le pidió fama, no le pidió placeres, no le pidió vida, y a Dios le agradó lo que pidió el rey Salomón, le pidió sabiduría. ¿Por qué Dios le dio sabiduría al rey Salomón? Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham de que de su descendencia saldrán reyes, saldrán naciones, les daría mucha tierra, muchas naciones, tierra donde fluía la leche como la miel. Y Salomón estaba en las promesas de Dios. Por eso Dios le otorgó sabiduría al rey Salomón para que dirigiera al pueblo de Israel, para que los dirigiera con sabiduría. Y así fue, esa sabiduría que Dios le dio al rey Salomón, esa sabiduría también la podemos tener nosotros, si nosotros andamos en obediencia. Nosotros somos un plan de Dios, nosotros somos un propósito de Dios. Todo aquel que viene al camino de Dios es porque Dios lo trajo a su camino, porque Dios nos llamó a su camino. Somos un plan de Dios, somos un propósito de Dios. Y si nosotros andamos en el plan de Dios, en el propósito de Dios, y le pedimos sabiduría, Dios nos da sabiduría. Y más cuando le pedimos sabiduría para entender su palabra, sabiduría para llevar su palabra, Dios entonces nos regala sabiduría. Lo que no te puede dar ninguna persona, lo que no te puede dar el estudio, la escuela, la universidad, los maestros, ellos no te pueden dar sabiduría. Te dan el conocimiento, te dan la letra, pero la sabiduría viene de Dios, viene de lo alto. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Gloria a Dios. Como ven, la sabiduría empieza con el temor hacia Dios. Una persona que no tiene temor de Dios, una persona que anda en lo malo, que anda en el pecado, que anda en la desobediencia, esa persona no tiene temor de Dios. Esa persona
ni está obedeciendo a Dios, ni hace la voluntad de Dios, esa persona nunca va a tener sabiduría de Dios. Podrá tener esa persona estudios, podrá tener una buena carrera, un buen trabajo, podrá tener una fábrica, podrá tener riquezas, pero la sabiduría de Dios no la va a tener, nunca la va a tener. Y aunque esa persona haya tenido riquezas, aunque esa persona haya tenido el mejor trabajo, haya tenido las mejores fábricas, haya sido esa persona comerciante, haya ganado mucho dinero, mucha fortuna, todo eso que hizo no le servirá. Trabajó en vano, nunca tuvo sabiduría y menos tuvo la salvación. La salvación es tener a Cristo en nuestro corazón, es creer en Cristo Jesús, creer que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día y subió a la diestra con nuestro Dios Padre. La salvación es por medio de fe, no es por lo que tengamos, por nuestro dinero, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por las riquezas, por las obras que hayamos hecho. La salvación es por medio de nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando le pedimos a Dios algo que está en el propósito de Dios, entonces Dios nos lo dará, como la sabiduría, como ir a buscar almas que están perdidas, como llevar la palabra de Dios, como un don que le pedimos a Dios, el don de predicación, el don de oración, el don de sanidad. Si eso que le pedimos a Dios está en su propósito y le agrada a Dios, Dios nos lo dará. En cambio, si le pedimos riquezas, si le pedimos fama, si le pedimos larga vida, si le pedimos placeres, diversiones, no nos lo va a dar. Todo lo que está en la voluntad de Dios nos lo va a dar. Y más la sabiduría, y más si es para su obra. Job capítulo 28, versículo 28. Y aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Como ven, aquí en el libro de Job nos vuelve a recalcar que el temor hacia Dios es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Es lo mismo que miramos hace rato. El principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. Debemos andar en temor de Dios. Debemos poner a Dios por prioridad sobre todas las cosas. Y entonces cuando andemos en obediencia, cuando andemos en el temor de Dios, cuando nuestros pasos y nuestros actos sean agradables a Dios, entonces Dios nos va a dar sabiduría. Job capítulo 38, versículo 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón, o quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría, y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Santo eres, Señor. Esa sabiduría que Dios les dio a los hombres que construyeron el tabernáculo de reunión, que construyeron el arca de testimonio, que construyeron el altar de bronce, que construyeron el atrio del tabernáculo, que construyeron las vestiduras de los sacerdotes, que construyeron los utensilios del tabernáculo, que trabajaron para la obra de Dios. Dios les dio un espíritu de sabiduría. Dios les dio sabiduría para que trabajaran en la obra de Dios. Esa misma sabiduría que les dio a esos dos hombres, Bezalel y Aholiab, esa misma sabiduría también nos las puede dar a nosotros. La misma sabiduría que le dio al rey Salomón también nos puede dar esa misma sabiduría a nosotros. Solamente debemos andar en obediencia, solamente debemos guardar los mandamientos, solamente debemos andar en el camino de Dios. Santo eres, Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé.
Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría, ciencia, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Gloria a Dios. Como ven, Dios le dijo a Salomón: Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Así nosotros, si nosotros andamos en el camino de Dios, nosotros estamos en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios, somos salvos por su misericordia, porque Dios nos escogió a nosotros. Nosotros no escogimos ser salvos, sino que Dios nos llamó para ser salvos, y nosotros aceptamos su llamado. Así como Dios le concedió a Salomón sabiduría, y Dios le dio a Salomón una sabiduría muy grande, que ningún hombre de la tierra iba a tener su misma sabiduría. Ni antes ni después iba a haber un hombre con la misma sabiduría de Salomón. Pero aún la palabra de Dios está vigente. Dios nos puede dar sabiduría, no la misma sabiduría que el rey Salomón. Nos puede dar sabiduría grande. Podemos ser sabios en su palabra. Podemos tener conocimientos en su palabra. Dios a Salomón le dio sabiduría para gobernar a su pueblo. Si nosotros le pedimos sabiduría para entender su palabra, le pedimos sabiduría para llevar su palabra, le pedimos sabiduría para traer almas a su camino, le pedimos sabiduría para llevar su palabra, esa misma sabiduría que Dios le dio al rey Salomón, nos la puede dar a nosotros. ¿Por qué? Porque son promesas de Dios. Y si nosotros nos agarramos de sus promesas, le pedimos sabiduría a Dios, Dios nos da la sabiduría. Esa misma sabiduría que le dio al rey Salomón. Santo eres, Señor. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán Calcón y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Gloria a Dios. Como ven, Dios proporcionó al rey Salomón de una sabiduría muy ancha, muy extensa, una sabiduría más grande que todas las personas de todos los países, una sabiduría más grande que todos los reyes, que todas las personas vecinas. Aún las personas sabias se quedaban cortas con la sabiduría del rey Salomón. El rey Salomón fue tan sabio que compuso proverbios, compuso cantos, habló sobre los árboles, habló sobre la vida, habló sobre los animales de la tierra, habló sobre los peces, habló sobre las aves. Y para oír la sabiduría del rey Salomón venían de países lejanos los reyes de la tierra,
venían a ver, a escuchar la sabiduría del rey Salomón, porque su fama, su sabiduría se había extendido por todos los países vecinos. Santo eres, Señor. Éxodo capítulo 35, versículo 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Gloria a Dios. Como ven, Dios da la sabiduría. Dios a estos dos hombres les dio un espíritu de sabiduría. Les dio sabiduría para que trabajaran en su obra, en su tabernáculo de reunión, en su altar de bronce, en su arca de testimonio, en las vestiduras de los sacerdotes, en los utensilios del tabernáculo, en toda la obra de Dios que se la pidió a Moisés que se la realizara. Dios proporcionó un espíritu de sabiduría. Ese mismo espíritu nos lo puede dar a nosotros si andamos en la voluntad de Dios, si andamos en obediencia, si guardamos los mandamientos, si obedecemos a Dios, si lo servimos. Debemos andar en la voluntad de Dios. Debemos pedirle a Dios sabiduría. Si no tenemos sabiduría, debemos pedirle a Dios nos dé sabiduría, y Dios nos da la sabiduría. Cuando esa sabiduría es para un propósito de Dios, entonces Dios nos da la sabiduría. Y Dios no tiene falta de poder para decir no tengo sabiduría. Toda sabiduría depende de Dios. Lo que tenemos nosotros no es de nosotros, Dios nos lo da. La sabiduría, la salvación, Dios nos lo da. Nos amó enviando a Jesús, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Daniel capítulo 4, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, Dios es el dueño de todo. Dios da bendiciones y Dios da maldiciones. Aquí Dios maldijo al rey Nabucodonosor. Aquí Dios le envió maldición al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque se creyó grande, se creyó que él tenía poder, porque no reconoció a Dios, no le dio gloria y honra a Dios, no reconoció el poder de Dios, no reconoció que todo lo que tenía Dios se lo había dado. Y Dios le mandó una maldición al rey Nabucodonosor. Lo convirtió prácticamente en animal salvaje. Fue desechado de su reino. Fue desechado de lo que se jactó. Fue desechado de la gran ciudad, la gran Babilonia. Cuando se va jactado de que todo lo había hecho él con su poder, por su grandeza, con la gloria de su majestad, pero no reconoció a Dios, no le dio gloria a Dios, no le dio honra a Dios, no reconoció el rey Nabucodonosor que todo provenía de Dios.
el Dios Altísimo. Entonces Dios le mandó una enfermedad al rey Nabucodonosor, una enfermedad que no se le deseamos a ninguna persona, una enfermedad que lo convirtió en animal. Dice la palabra de Dios que las uñas le crecieron como fieras salvajes, como gavilanes. El pelo también le creció como plumas de animal, como plumas de águila, como plumas de ganso, de guajolote, de cualquier animal salvaje, silvestre. Se convirtió prácticamente en animal y estuvo por 7 tiempos entre los bosques, entre la selva, perdido. ¿Por qué? Por el castigo que Dios le dio por no reconocer a Dios como su creador, por no reconocer que todo lo que tenía era por medio de Dios. Como ven, en Dios está todo, en Dios está la salud, en Dios está la enfermedad, en Dios está la bendición, en Dios está la maldición, en Dios está la riqueza, en Dios está la pobreza, en Dios está la vida, en Dios está la muerte. Pero cuando nosotros nos metemos en el propósito de Dios, cuando nosotros somos llamados por Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, tememos a Dios, guardamos sus mandamientos, andamos en la voluntad de Dios, andamos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios, entonces Dios nos bendice, nos prospera, así como Dios prosperó a José, el que lo vendieron sus hermanos en Egipto. Dios lo prosperó, aún en la cárcel lo prosperó y lo bendijo. Lo prosperó en la casa de Potifar. Lo prosperó aún con Faraón en Egipto. Fue José el segundo del rey Faraón, el segundo de todo Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque José fue un propósito de Dios. José anduvo en la voluntad de Dios. José supo esperar, no se quejó, no hizo nada mal, no se vengó. Esperó en Dios y Dios lo bendijo. A José lo hizo grande. ¿Por qué? Porque José estaba en la voluntad de Dios y porque Dios también estaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía promesas por medio de Abraham. Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir, que de Abraham saldrán naciones, saldrán reyes. Y José estaba en el propósito de Dios. El pueblo de Israel estaba en el propósito de Dios. Cuando se llegó la escasez en Egipto y en los pueblos vecinos de alrededor, allí estaba el propósito de Dios. Allí estaban las bendiciones en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque gracias a José, la familia de Jacob, la familia de Israel iba a ser salva. Iban a ser traídos a Egipto. ¿Para qué? Para que allí se alimentaran, para que vivieran, para que no murieran. Y José sirvió de bendición al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en José. Nosotros también somos propósitos de Dios. Dios quiere que todas las personas sean salvas. Dios quiere que su palabra sea llevada a todas partes del mundo, que su evangelio sea repartido en todo el mundo. Dios quiere que salgan obreros a la obra de Dios. Dios quiere que esos obreros vayan hacia la mies y traigan almas al camino de Dios. Dios quiere que esas almas no se pierdan, que sean salvas, que tengan a Cristo en su corazón. Nosotros somos un propósito de Dios. Así como Dios bendijo a José, así como Dios bendijo a Abraham, que es el padre de la fe, así como Dios le dio un espíritu de sabiduría al rey Salomón y a las personas que trabajaron en su obra, así también Dios nos da esa misma sabiduría, nos da ese mismo espíritu. ¿Para qué? Para que trabajemos en la obra de Dios. Busca a Dios, obedece a Dios, guarda sus mandamientos. Ten a Cristo en tu corazón para que seas salvo. Y Dios te va a bendecir. Si necesitas sabiduría, anda en obediencia. Pídele sabiduría a Dios y Dios te da sabiduría. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.